a los académicos, médicos, estudiantes y familiares y amigos. Por ahí veo a mi profesor de inglés, don Osam Said, y mi hermana que está en México. Bienvenidos todos, muchas gracias. Como ustedes saben, pues yo no soy en realidad un historiador, pero tengo 9 años de estar estudiando historia del arte en la Universidad de Costa Rica. Y hace unos años, unos 4 años, estuvimos en eso que ustedes ven en el fondo, que es algo increíble. Vamos a hablar entonces de lo que es la ruta de la seda y de algo de arte islámico. Vamos a compartir pantalla. Me dan unos segundos porque tienen que cargar los slides. Bueno, y también es muy importante decirles a ustedes que en la otra computadora está mi esposa, que en este viaje pues me acompañó. ¿Me están oyendo bien? Sí. Sí. Gracias. Vamos a conmemorar pues parte de lo que fue el 25 aniversario de nuestra CANAMED, nuestra Universidad de Costa Rica que tanto apreciamos durante muchos años, y tratar de recorrer esto que es la ruta de la seda y algo del arte islámico. En realidad la ruta de la seda es un trayecto de casi 2000 años, desde el tiempo de Alejandro Magno hasta la actualidad, porque como ustedes van a ver al final de esta presentación, pues la ruta de la seda se mantiene, con otros nombres, por supuesto. En aquellos tiempos, la ruta de la seda, cuando fue creada, fue para transportar la seda, ya que los capullos de seda era totalmente prohibido, con pena de muerte, decir que ellos tenían el procedimiento de obtener la seda. Y en realidad no fue una sola ruta. Esa ruta era de 8.000 a 12.000 kilómetros. En realidad era una tela de araña a través de todo lo que es el Asia Central, hasta llegar a Europa. Existía una, y vamos a ver fotografías, y visitamos la ciudad de Samarcanda, la ciudad sagrada, la cual es mencionada en el primer capítulo de las 1001 noches. Vean ustedes que esta es una ciudad que tiene 3000 años de existencia. La ruta de la seda, indudablemente, como pueden ver en este mapa, evitaban pasar por la parte del Tíbet, que es prácticamente intransitable en aquellos tiempos, o las partes desérticas. Así es que ellos iban buscando nuevas rutas, con el problema de que en estas travesías pues, eran asaltados y los mataban a ellos. Además, tenían que pagar impuestos. Aquí pueden ver los múltiples caminos que hay, y vamos a empezar ya viendo todos estos países del centro del Asia en los cuales estuvimos, que termina como TAN. ¿Qué significa territorio? Por ejemplo, Uzbekistán, el territorio de los uzbecos. Y así ven ustedes todos estos países que pertenecieron a la Unión Soviética hasta en el año 91, pasando a ser independientes, pero como ustedes lo van a ver, con unas dictaduras totalitarias hasta la fecha. Aquí podemos ver a Alejandro Magno en el año 328 a.C., que él conquistó absolutamente y se llevó una esposa de Samarcanda y llegó hasta la India. 1220 después de Cristo, Gengis Khan invadió y destruyó muchísimas de las obras y palacios y mezquitas que estaban en el centro del Asia. Y 1270 Marco Polo. Algunos creen que existió, otros no creen que existió Marco Polo, pero es interesante, ya que él cuando estuvo en la cárcel junto con Rustichello, que era un francés, le ayudó a escribir este libro que tiene mucho que es real y mucho que es leyenda. El camello es como decir el buque del desierto.
Cada camello es capaz de llevar 500 libras de carga. Y en el trayecto ellos recorrían 30 kilómetros por día. Era un trayecto muy, muy difícil. Y llegaban a ciertos alojamientos, como decir, entre comillas, ciertos hoteles en los cuales les daban posada a ellos. A veces tienen que pagar algunos impuestos y se llamaban caravanserai. Las caravanas, para evitar estos asaltos, eran caravanas muy grandes. Muchas veces había hasta 1000 camellos y empleaban también caballos. Al inicio lo que transportaban era la seda, pero como vamos a ir viendo en el trayecto de esta exposición, más cosas nos trajeron a nosotros. Ven ustedes a los camellos aquí descansando, la gente elaborando la seda, que era algo increíble, cómo pasó a ser esta seda y dar todos la vestimenta a las damas de esos tiempos. Fotografía de la ciudad prohibida en Beijing, cómo pasaba a través de la muralla china, a través de Xi'an, donde está el primer emperador de la China, 210 años antes de Cristo, y los famosos soldados de terracota, que son cerca de 6,000 soldados, todos absolutamente hechos con facciones diferentes. Cada uno mide absolutamente 2 metros y se cree que era para proteger al emperador que está enterrado en una colina que no la han querido botar todavía por dicha. Románticamente, Ferdinand von Richthofen, un polaco alemán, llamó esto como Seidenstraße, la ruta de la seda, que es un nombre romántico. Ese nombre se mantuvo en realidad, si uno ve históricamente, hasta el año 500, porque ya en el año 500 en Constantinopla los monjes se dieron cuenta de lo que era la seda. Y pues siempre se traficaba la seda, pero también otros utensilios, ya que era una ruta eminentemente comercial. Se transmitió también material genético, la agricultura y muchas enfermedades y pandemias. Recordemos en el año 1350 la famosa peste negra que vino de estas llanuras del Asia Central. Nosotros obtuvimos también cultura, arte, idiomas, religiones, costumbres, ciencia y literatura. Invasiones y las ingratas 9 cruzadas del siglo XI al siglo XIII. También ellos nos dieron el papel, el arado, la agricultura, la irrigación, la pólvora y la brújula. Y las ideas primitivas inicialmente para la imprenta que fue elaborada por Gutenberg en 1450. La medicina también, pero no vamos a hablar de medicina porque es un tema para otra exposición. Y otras situaciones nosotros heredamos de la famosa ruta de seda. Las religiones como el Corán, que esto me lo dio el profesor de inglés mío, que es él es imán, una persona muy respetable, la Santa Biblia y las famosas 1001 noches. Esta es, tal vez, está catalogado como la mejor traducción del árabe al castellano. Son 4 tomos, que se lo recomiendo, de Salvador Peña Martín. Y el famoso Il Milione, el famoso Marco Polo, que fue escrito estando en la cárcel durante 2 años. Esos son los países que estuvimos nosotros: Turkmenistán, Uzbekistán inicialmente, Turkmenistán, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, entrando por Estambul. En realidad es un viaje muy largo, ya que, como ustedes se pueden imaginar, de San José a Nueva York son 7 horas en avión, de Nueva York a Estambul 11 horas, de Estambul a Tashkent, que es la capital de Uzbekistán, son 4 horas, así que es casi un día. Claro, eso se hace en pedazos. También transitamos de Tashkent a Samarcanda en un tren de alta velocidad español, muy interesante. El tren fue hecho en España y los ingenieros españoles lo mantienen. Y también en avión en algunos otros trayectos. Vamos a ir viendo algunas fotografías de estos lugares increíbles. El primer país, Uzbekistán, cuya capital es Tashkent. Vean ustedes los palacios gubernamentales, se llama Ustakilik, y del siglo XII tenemos a Temur,
Tamerlán, que fue una persona muy importante que hizo grandes conquistas militares e hicieron crecer este país que fue Uzbekistán. Muy importante porque vamos a ver ya de arte islámico las famosas madrasas. Las madrasas son entonces casas muy grandes o edificaciones muy grandes que son universidades. Tiene el arco de medio punto, escritura cúfica, árabe, y absolutamente ninguna figura, ni animal ni humana, por la religión, la religión islámica. Vean ustedes la media luna ya y las cúpulas que encontramos nosotros. Entonces estas madrasas en las cuales vivían los estudiantes, al final tenían mezquitas para pasar a ofrecerle a Dios, a su Alá, todas las grandes obras que ellos iban obteniendo. Se encontró en Samarcanda el Corán cúfico, que es del siglo VIII al siglo IX, y este es un museo en Tashkent. Pasamos a esta ciudad, que es la ciudad increíble, la ciudad de Samarcanda, que es la ciudad cuyo nombre significa la tumba del rey. Y es la primera ciudad mencionada de las 1001 noches. Aquí podemos ver esta fotografía de las 3 madrasas de una parte que se llama Registán, que se llama, es como decir patio de arena. Ahora las vamos a ver con más detalle. Está el observatorio de Ulug'bek en Samarcanda. Vean ustedes todo lo que es estas edificaciones. Muchas han sido restauradas, por supuesto, llenas de incrustaciones de escritura cúfica árabe. Y aquí está Mirza Ulug'bek, que murió en 1449 y en la Edad Media es citado en todos los tratados astronómicos. Él hizo esta en su casa o en su edificación, hizo esta especie de péndulo, el cual se equivocó de los 365 días por escasos minutos o segundos. Era una persona muy importante. Gur Emir, entonces también encontramos otros palacios, mezquitas, y también encontramos mausoleos, en donde está enterrado Tamerlán o Temur, en este palacio que es algo bellísimo. Aquí están entrando los turistas y nosotros que fuimos a visitarlo, y todas estas decoraciones que nosotros vemos, muchas de ellas son empañadas en oro. Aquí abajo pueden ver las criptas donde están enterrados estas personas importantes de 1200. Todo esto son la escritura árabe, artística, cúfica, todos los labrados y nada de animales, personas o plantas, nada. Absolutamente es prohibido la representación por el culto islámico. Aquí lo podemos ver con gran detalle cómo está conservado. Aquí estamos, un servidor. Y tenemos la Plaza de Registán, que es protegida por la UNESCO, que son 3 madrasas. Una de ellas a la derecha es la madrasa Ulug'bek, en la cual se enseñaba astronomía. Para entrar había unas puertas muy pequeñas con la finalidad de que los estudiantes cuando entraban hacían una reverencia al dios Alá. Y atrás tenían entonces lo que es la mezquita. Y todo esto son universidades de 1200, que es la etapa de oro arábica. Aquí lo ven de noche, es algo bellísimo, ¿verdad? Y se mantiene muy bien, por dicha. Todas estas son las madrasas. También tenemos mausoleos, todas estas son tumbas de gente muy importante, mezquitas, que más o menos tienen la misma arquitectura y belleza, por dicha que están bien conservadas, y los alimentos, el pan, que es artesanalmente elaborado, como lo vamos a ver. También ellos hacen figuritas muy bonitas, marionetas bellísimas para relatar la historia de ellos, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a otra ciudad que se llama la ciudad de Bukhara o Buxoro. Todo esto que ustedes ven es hecho por
artesanos a mano con cincel, lo van pintando y lo van taladrando, una cosa bellísima. Y lo más importante para decirles a ustedes médicos que aquí fue donde nació Avicena o Ibn Sina, el hijo de Sina, que escribió el canon de la medicina. Estamos hablando de el año 1037 cuando él murió. Una persona importantísima porque ellos, toda la parte de la tradición que parte separó en la Edad Media, ellos traducían del griego al árabe y muchos de los tratados ya en las universidades para estudiar medicina estaban escritos en árabe, había que aprenderlo. Aquí tenemos Samarcanda y la ciudad de Bukhara, que es donde estamos. A la izquierda podemos ver un caravanserai, que es donde ellos descansaban para seguir después en su trayecto. Una madrasa bellísima que tomé varias fotos, Cor Minor, cada uno de estos pilares que vemos de estos minaretes es diferente porque la persona y el ingeniero que lo hizo fue dedicado a sus hijas, cada una de sus 4 hijas. Nuestro hotel, el mercado de artesanías, vean cómo ellos protegen y conservan la antigüedad de esta ciudad. Muy importante es del Imperio Samánido del siglo IX, un mausoleo que ahora lo vamos a ver con detalle, una mezquita del año 1700 y del siglo XI, un Kasmayub, que es también una mezquita. Muy importante este edificio porque vamos a ver un detalle fundamental. Aquí vamos a entrar a ese edificio y ahí está nosotros enseñándonos el desastre ecológico que hubo en esta parte. Entre Uzbekistán y Kazajstán quedaba el mar de Aral, entre comillas, porque estos son lagos. Es un lago muy grande. Recordemos que el lago más grande del mundo es lo que se llama el mar Caspio, que no es un mar. Es salado, pero es un lago. El Aral, con estos ríos, el río Sir y el río Amur, en tiempo de los rusos lo empezaron a drenar. Fotografías satelitales hasta llegar a este desastre ecológico irreversible. Se secó totalmente y parte de la agricultura se perdió. Fue un desastre ecológico irreversible. Esto es el mausoleo que ya vimos detallado, los samánidas del siglo XI. Vean ustedes la belleza de la arquitectura. Aquí estaban enterradas las personas más importantes. Esto es una mezquita, los pilares desde 1711 de madera y podemos ver aquí los minaretes. Dentro en la mezquita, que entramos con mucho respeto, tenemos la parte que está orientada hacia la Meca y la parte donde llega y habla la persona más importante. Llegamos a la fortaleza del siglo V, lo que se llama Arc, y el complejo Calón. El complejo de Calón, muy importante, porque tiene un minarete de 45 metros, en lo cual hay muchas historias y leyendas. La gente que se portaba mal o cometía algún crimen, lamentablemente desde aquí era tirada hacia abajo, ¿verdad? Pero también esta torre le servía de observatorio. Vemos más madrazas. La madrasa de Abdulaziz Khan y un mausoleo aquí. El mismo minarete del cual hablamos de 45 metros de alto. Y aquí en esta madrasa se construyó una más pequeña, ya que fue en el tiempo de los mongoles, fueron 50 niños sacrificados. Y esto fue para recordar a esos pobres niños que los sacrificaron. La madrasa Cor Minor, de la cual ya hablamos, es bellísima, pequeña, pero lo que hemos hablado anteriormente, de que cada uno tiene su minarete totalmente diferente. La decoración es diferente. Otras madrazas. Y ese es un detalle de la ciudad actual. Vean ustedes que estos son conductos de gas.
Vean ustedes cómo están primitivamente desde 1960 hasta ahora. El peligro que significa esto de un incendio, ¿verdad? Pero ahí está. Recordemos que estos países son productores de gas, de los países más importantes de la producción de gas del mundo. Eso fue el último, como decir, jefe del siglo XIX, ruso. Uno de los palacios muy decorado, bellísimo, ¿verdad? Con incrustaciones en vidrio, vitrales bellísimos. Y ya pasamos a otro país, al país de Turkmenistán. El país de Turkmenistán, el 80% de ese país es desértico, pero tiene la gran fortuna que es el segundo país más productor de gas. Ahí la gente no paga por gasolina, por gas, la gente no paga por petróleo, absolutamente se los da el Estado. Sin embargo, a pesar de esto hay mucha pobreza. El desierto se llama Karakum, o sea, desierto negro. Esta gente tiene mucho dinero porque a través de la exportación del gas, ellos enchaparon toda la ciudad de mármol de Carrara, Italia. Esto es en la ciudad de Marí, que está un poco distante, como unos 500 kilómetros de la ciudad capital. Y en la ciudad de Marí todo esto es mármol de Carrara. Y lo más interesante es, aquí pueden ver ustedes en este parque una estatua que es recubierta en oro del primer dictador que ya murió. El segundo dictador es su hijo y ahí está manejando este estado. Todo esto es enchapado en mármol de Carrara y ellos tienen un ministerio del caballo, ya que ellos tienen los hipódromos y tienen de los mejores caballos del mundo. No permiten que ningún caballo se cruce con otro exterior, ni venden estos especímenes, los cuales los estaban preparando para una olimpiada del año que estuvimos nosotros, que fue 2017. Ven el tipo de caballos y se estaba preparando para esta olimpiada del centro del Asia del 2017. También hay camellos. Aquí podemos ver una persona que tiene camellos. Y ya de la parte más antigua de la Ruta de la Seda, el Edgar del siglo VII, Ibn VI del siglo XII y el mausoleo de Sultán Sahar de 1117, en el cual hay una leyenda que cuando construyó este mausoleo, porque lo construían antes de morir, por supuesto, se encontró con una mujer bellísima, pero se dio cuenta que esta mujer era una hechicera y parte de la cabeza parecía flotando en este edificio. Así es que hay muchas leyendas bellísimas. Ahí está este edificio del cual les hablé. La ciudad de Merv, imagínense, 300 y resto de años antes de Cristo, en el tiempo de Alejandro Magno. Lo mismo que la ciudad de Niza. Aquí nos fuimos en avión de la ciudad de Marí a la ciudad de Ashgabat, que es la capital. Toda esta ciudad está enchapada en mármol de Carrara. Todo eso blanco que ustedes ven es mármol. Es increíble la opulencia de esta gente. Hacia atrás vemos las montañas que limitan con el país de Irán. Hacia atrás, ya prácticamente aquí, al otro lado está Irán. Cuando murió el primer dictador, construyó esta mezquita, que es la mezquita más grande del centro del Asia. El presidente vitalicio, que ya falleció, de Turkmenistán, que es un nombre muy complicado, no lo voy a leer, él falleció, son estatuas recubiertas o enchapadas en oro, y el hijo es el que sigue como dictador. Monumentos para conmemorar toda la gran proeza, entre comillas, de esta gente. Ese es el Palacio de la Felicidad, donde la gente cuando se case, pues hace su festividad ahí. Y este fue nuestro hotel, el Hotel Gilis, que es muy parecido al hotel de Dubái. Ese es el hotel. Vean ustedes cómo esta gente está empezando a reforestar con cipreses y está poniendo irrigación con la finalidad de que este desierto pues se convierta en algo un poquito más fértil. El hotel por dentro, enchapado o recubierto en mármol de Carrara. Vean la belleza y la opulencia.
cuando uno caminaba en el baño, parte de esto es calentado por debajo para no sentir el frío. Estas montañas desérticas limitan, ya esta parte que vemos aquí es Irán. Y este es el mausoleo donde el primer dictador está enterrado. Un mausoleo bellísimo, todo enchapado en mármol. De Ashgabat volamos nosotros hacia Bakú. En tiempo de la ruta de la seda, pues ellos cruzaban esto pues en embarcaciones o se iban con sus camellos o sus caballos hacia otras ciudades buscando Europa. Atravesamos al país de Azerbaiyán, cuya capital es Bakú. Aquí podemos ver Bakú. Azerbaiyán significa la ciudad humeante, la ciudad porque está lleno de pozos de petróleo, de gas. Y estos edificios evocan esas llamas. Continuamente en la noche son iluminados y se ven bellísimos. El mar Caspio lo vemos aquí nosotros. Esos son los edificios de los cuales hablamos. Y luego pasamos de Bakú a Gobustán, que es una parte interesante, pasando por pozos de petróleo y gas del mar Caspio. Y vemos entonces todos estos petroglifos que son de hace unos 20.000 años hechos por humanos. Hay más o menos unos 50.000, todos grabados en piedra. Es algo bellísimo. Ahí los ven con detalle. Y también, como es un lugar lleno de gas, no es el gas, sale CO2 por aquí, hace estas burbujas. Ahí al fondo vemos el mar Caspio. Luego vamos recorriendo otros lugares bellísimos, Shakir, donde hay algunas tipo mezquitas pequeñas musulmanes, por supuesto, cementerios. Y seguimos caminando en Azerbaiyán hacia Tel Aviv, donde existe un palacio bellísimo, el Palacio Saji Kans, que tiene unas incrustaciones en vidrio increíblemente bellas, como las pueden ver ustedes aquí. Y vamos allá a entrar a otro país que es el país de Georgia. Está el país de Georgia, Armenia, Azerbaiyán, muy cercanos. Entonces llegamos a una casa y de ahí los arqueólogos han descubierto que hace 7.000 años ya ellos hacían el vino. Esta gente desde hace unos 200 años en la misma casona tiene una especie de pozos en los cuales aquí elaboran el vino. Y también ellos tienen unos hornos en los cuales tiran la masa para hacer los panes. Ese es un horno. Las uvas, el vino y el pan, ahí lo pueden ver muy bien. Esta es la ciudad de Tbilisi. La ciudad de Tbilisi ya pasamos a otra religión, ellos son ortodoxos. Se parece mucho a Italia, eso fue la impresión que me dio a mí, mucha influencia europea. Y ya vemos montañas, porque entramos a las montañas del Cáucaso. Vemos aquí las iglesias muy antiguas y las fortalezas, iglesias ortodoxas. Una iglesia ortodoxa de hace unos 400 años. La bandera de Georgia, otra iglesia ortodoxa. Los puentes, tiene teleférico, eso es un área muy, muy bella. Aquí vemos los montes Cáucasos, iglesias antiguas de hace 300, 400 años. El monasterio se van a la par de lagos, a la par de montañas. Y pasamos al país de Armenia. Está el templo Garni, que es un templo greco-romano, que un terremoto se cayó y ya lo reconstruyeron. Bellísimo. Y el monasterio de Gar. Estamos en Armenia y la religión de ellos es la religión armenia, que dicen ellos que es de las primeras religiones cristianas. Más o menos se fundaron unos 200 años después de Cristo. Vemos también otra vez el famoso horno. Y esa gran montaña que vemos permanece en Turquía por la siguiente razón. En 1916 fue el famoso genocidio que mataron cerca de 2 millones de personas en Armenia. El monte Ararat, que fue donde Noé
se depositó a la famosa arca de Noé y ellos consiguieron pedacitos de madera de esa arca, y esta parte pertenece a Turquía. Aquí vemos nosotros uno de los parques bellísimos. Recordemos que muchos de los armenios son escultores, artistas y han donado algunas de sus obras. Aquí puedo ver algo bellísimo. Y luego aquí se encuentra la fabricación de un coñac que se llama el coñac Ararat, que Churchill lo encargaba directamente y se lo llevaban a Inglaterra. El monumento Siesenakaber, que es conmemorativo a este genocidio que hubo de las 2 millones de víctimas. Actualmente se mantiene cerrada la frontera entre Turquía y Armenia por ese gran resentimiento de ese genocidio que ellos han querido tapar. Aquí está nuestro papa y los papas de esa iglesia armenia en una de las conmemoraciones. Llegamos nosotros a esta parte que es, en realidad, que ellos llaman como si fuera el Vaticano. ¿Por qué? Porque tienen partes, se llama la Catedral de Shmiatsin, que es de la iglesia armenia. Ellos dicen que esto es la lanza de Longino. Recordemos que Longino atravesó con ese palo que ya no existe, esta lanza, el costado de Cristo. Y ellos tienen también aquí partes de lo que es la cruz de Cristo y parte de la madera del arca de Noé. Ellos no han querido dar esto a los científicos porque no quieren destruir sus obras. Y como dicen ellos muy bien, el que cree, cree, el que tiene fe, tiene fe. Y nosotros no vamos a destruir nuestras bellezas. Una de las catedrales muy antiguas, la catedral de Svarnots en Armenia. Aquí vemos el monte Ararat, recordemos, fue donde llegó el arca de Noé, y el monasterio Kor Virap, que tiene unos 250 años, que es un monasterio armenio. Aquí vemos algunas de las decoraciones de estas bellezas. Para ir y regresar nosotros no podíamos salir en avión de Armenia, ya que hay que pasar por Estambul, y entonces teníamos que volver al país de Georgia. Vemos en uno de los mercados, en un mercado, el famoso horno, en el cual ellos tiran los panes de arena y aquí se hacen. Esa es una fábrica de molibdeno del 1960 que se mantuvo hasta la fecha, del tiempo de los rusos. El molibdeno se emplea, yo no sabía, para darle consistencia al acero y se exporta en trenes hacia Alemania, todas estas partes donde hacen el acero. Esta es la fábrica que se mantiene activa totalmente de molibdeno. Y pasamos ya nosotros a Estambul, ya para regresar. La Hagia Sofia, construida en el año 500 después de Cristo, era una catedral, se transformó después en una mezquita, en un museo, y hace cosa de un par de años otra vez es una mezquita. Pero se mantiene y se respeta todas las decoraciones cristianas dentro de la iglesia. En realidad, la Ruta de la Seda es un nombre muy romántico. Actualmente los chinos, principalmente por su potencial económico, han hecho supercarreteras, vías de tren increíbles, vías marítimas, y por ahí está el comercio hacia África y hacia Europa. Podemos ver todas estas vías transcontinentales, cómo ellos están dominando el comercio mundialmente en este momento. Por ejemplo, un tren transcontinental tarda 16 días hasta llegar a Alemania. Un buque tarda 36 días, pero ambos sirven y ambos transportan todas estas maravillas de lo que es el comercio actual. Ya casi para finalizar, vemos cómo todas estas bellezas de la Ruta de la Seda se proyectaron a esas ciudades nuevas que existen ahora. Pero siempre se mantiene lo que es romántico, el famoso Registán, con sus 3 madrazas, con sus 3 universidades del siglo XII,
las cuales nos están recordando la grandeza que tuvo esta gente, toda la cultura que nos heredaron a nosotros. Muchísimas gracias y muy amables por haber escuchado pues esta exposición. Muchas gracias, doctor Eva.